Sí, la idea es explicar un poquito cómo es el mecanismo de aprobación de fármacos en general y cómo ese mecanismo se adecuó a estos tiempos en los que nos encontramos. Y romper algunos mitos en relación a los tiempos que hubo y a la seguridad de los productos que se están probando. Esto es un poquito, yo pertenezco al Centro de Medicina Comparada, que también es otro laboratorio del Instituto de Ciencias Veterinarias, del mismo instituto donde está Pablo, que tenemos más de 20 años de experiencia en el desarrollo de medicamentos para uso tanto humano como veterinario, ya que poseemos todas las habilitaciones que nos exige tanto a nivel Argentina como de otros países para llevar adelante ese tipo de ensayos. Entonces la idea es explicarle un poquito cómo es este famoso proceso de fases que se ha escuchado mucho y tal vez no se entiende bien qué son las fases en el desarrollo de un medicamento. Por eso nos vamos a centrar en los diferentes puntos. Nuestro centro básicamente trabaja en lo que son estos dos puntos que están resaltados en rojo, que es la última etapa de la evaluación de nuevos medicamentos, o sea, cuando uno dice se descubrió la cura contra tal medicamento, normalmente recién se está en esta etapa y falta toda la prueba, que básicamente son lo que hace a pruebas de concepto, es decir, demostrar que funciona, pero en un ambiente bien controlado, normalmente es en modelos, y después sí hacer toda una serie de estudios, lo que se llama estudios preclínicos, que son los que van a dar la seguridad para pasar a las etapas de fases que venimos escuchando ahora, que son las fases clínicas. Ya vamos a tratar de hablar un poquito de eso más adelante. Básicamente, ¿cuáles son las fases durante el desarrollo de un medicamento? Primero el descubrimiento, que es cuando normalmente escuchamos la prensa y todos nos ponemos contentos, pero sin embargo eso le falta mucho para llegar a ser un medicamento. Ahora vamos a ver las diferencias. Y eso pasa por una etapa preclínica, una etapa clínica y luego la aprobación y el registro, sumado a toda una etapa de desarrollo farmacéutico. ¿Qué es la fase del medicamento, de descubrimiento? De eso tenemos que distinguir varias cosas, lo que es un principio activo de lo que es un fármaco y lo que es un medicamento. No es lo mismo hablar de decir, yo encontré una sustancia que permite curar tal enfermedad, a decir que esa sustancia ya es un medicamento. El medicamento tiene que estar listo para ser administrado, preparado. No es lo mismo, digamos, normalmente no se descubren medicamentos, se descubren principios activos que luego con el tiempo van a ser transformados en medicamentos. Cualquier duda, Cristian, lo podemos ir charlando en el momento, si hace falta. Sí, en realidad me va a hacer un comentario y me parece que tiene razón. Es Sí, mejor hacerlo al final, así no te voy interrumpiendo y al final te hago la consulta. Es perfecto, más perfecto, práctico. Gerardo. No hay ningún problema. ¿Qué es la fase de desarrollo químico-farmacéutico? Es cuando se adecua un medicamento para que sea administrado en forma oral, inyectable, vía subcutánea, vía submuscular. Eso va a depender mucho del tipo de molécula que es. Normalmente escuchamos hablar de que hay moléculas biológicas y demás. Este es un pequeño resumen de cómo se clasifican los medicamentos, que pueden ser medicamentos químicos, que son básicamente pequeñas moléculas, ahora le voy a dar un ejemplo bien claro, o medicamentos biológicos que van aumentando en su complejidad. Este es un lindo ejemplo de cómo pueden ser estos medicamentos. Por ejemplo, como pequeña molécula, en este caso podríamos tener la aspirina o un ibuprofeno, que es equiparable en la complejidad de lo que es una bicicleta. Y luego vamos pasando a medicamentos biológicos pequeños, comparables a un auto, por ejemplo, que lo vamos a usar para varios modelos, que básicamente por su complejidad lo podríamos comparar a hormonas que se utilizan para tratamientos. Para llegar por último a los anticuerpos, que están muy de moda ahora, o son la última tecnología en tratamiento de muchísimas enfermedades, que son equiparables en su tecnología y en su complejidad a un jet. Este es un modelo que nos permite ver básicamente cómo son las diferencias y nos permite entender también que no va a ser lo mismo las pruebas que yo voy a hacer para probar una bicicleta que las que voy a hacer para probar un jet. Lo mismo pasa con los medicamentos. No es la misma complejidad que yo voy a tener para tener que poner a punto un medicamento pequeño como los que voy a tener que tener para poner a punto un medicamento biológico complejo. Entonces, la primera es la fase de descubrimiento, que hoy prácticamente se hace en un 90% automatizada y con equipos de este tipo que permiten evaluar numerosos blancos y numerosos medicamentos en forma simultánea, en pequeños pocillos que se lo voy a mostrar más adelante,
de células, por ejemplo. Entonces yo puedo evaluar miles de medicamentos en una pequeña placa donde tengo, como se ve acá, diferentes células, y esas células yo las voy a exponer a nuevos medicamentos y ver cuál es su respuesta. Luego pasamos a la etapa preclínica, es a la que nos dedicamos nosotros. Una vez que de miles de moléculas, tal vez por una enfermedad, se identifican moléculas líderes, que son las que más actividad tienen o las que mejores han respondido, se seleccionan algunos y se pasa a una etapa preclínica, que básicamente son las pruebas que se hacen antes de pasar a los ensayos clínicos en humanos, y básicamente sirven para demostrar que no hay efectos adversos y que la molécula es segura. Las etapas preclínicas tienen muy poco que ver muchas veces con la efectividad de la molécula, pero sí tienen que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque muchas moléculas no van a poder demostrar ser efectivas hasta no enfrentarse a la enfermedad real. Uno, en el caso de COVID, puede decir, bueno, tengo muchísimos candidatos vacunales, y lo vamos a ver cuántos hay hoy en desarrollo, por ejemplo, que han demostrado que generan anticuerpos, que son seguros y demás en animales de laboratorio. Pero hasta que no lleguemos a una prueba real en seres humanos, no vamos a saber si esas moléculas realmente son capaces de proteger contra la enfermedad. Entonces lo que tenemos que garantizar en las etapas preclínicas, hasta donde podamos, es que son seguras y que no hay efectos tóxicos. Eso va a depender, como dijimos, del tipo de medicamento, del tipo de pacientes, del tipo de enfermedad y de la distribución geográfica. Por ejemplo, el tipo de medicamentos, no es lo mismo probar, ya lo hablamos, una molécula pequeña que un biológico. ¿Por qué? Porque un organismo seguramente reacciona en forma muy similar a un animal de laboratorio a una molécula pequeña, a un ibuprofeno, a una aspirina, por decir un ejemplo, que a un biológico, un anticuerpo va a reaccionar muy diferente una especie con respecto a la otra. Entonces se requieren ensayos más profundos. ¿Qué tipo de pacientes? No es lo mismo cómo va a reaccionar, por ejemplo, cómo se va a probar un medicamento que sea destinado a ser usado solamente en adultos a algo que sea usado en toda la población. Se requieren exámenes mucho más estrictos. O el tipo de patología. Normalmente cuando trabajamos con patologías oncológicas o tratamientos destinados a cáncer, que son pacientes terminales, uno es más, por decir, permisivo en algunas cosas. ¿Por qué? Porque son pacientes que no tienen otra alternativa. También la distribución geográfica. Y aquí entra, que lo voy a mencionar un poquito más adelante, lo que hace a etnias y a diferentes pruebas. Puedo adelantar algo, que es básicamente, vemos que muchos ensayos clínicos se están haciendo ahora en diferentes países. Eso no es solamente por altruismo, es necesario probar los nuevos medicamentos en diferentes etnias, porque no todas reaccionan igual. Por eso muchas veces vamos a ver un poquito más adelante cómo la fase 3 de pruebas se hace en diferentes lugares. Un segundito que no pasa la presentación. Acá estamos. Entonces, básicamente el desarrollo preclínico que nos va a hacer referencia a un conjunto de pruebas que yo los voy a hacer para demostrar básicamente la seguridad y en menor parte la eficacia de cualquier nuevo medicamento. Y lo vamos a hacer tanto en animales como en sistemas in vitro, que se los voy a mencionar. Y esto sí es un requisito imprescindible para que las autoridades regulatorias nos autoricen o le autoricen a las empresas o a los grupos de investigación y desarrollo a pasar las etapas clínicas. Que las etapas clínicas sí van a ser aquellas donde se van a hacer en humanos. Entonces, ¿qué datos voy a tener de los ensayos preclínicos? Primero, es salvaguardar la seguridad de los pacientes de las etapas clínicas. Me van a permitir caracterizar los efectos tóxicos. Yo en los ensayos preclínicos voy a buscar efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque van a ser los que me van a permitir conocer qué tengo que monitorear después cuando entramos en las etapas clínicas. Va a ser imprescindible saber qué órgano es el órgano de choque o qué órgano el médico va a tener que estar al tanto de cuando entremos en fase clínica. Todos vemos medicamentos que cuando abrimos que ya están aprobados, vemos no aplicar, por ejemplo, a pacientes con creatinina alta o pacientes con daño hepático y demás. Eso es porque seguramente en los ensayos preclínicos de esos medicamentos que ya están aprobados,
se encontró que altas dosis podían ser tóxicas hepáticas, tóxicos en diferentes órganos. Eso nos le da un monitor o le dice al médico qué es lo que tiene que seguir para identificar cualquier signo de toxicidad. También determinar la dosis respuesta, saber hasta qué dosis yo puedo tener efectos terapéuticos o a partir de qué dosis voy a tener efectos. Y identificar cuál es la dosis sin efectos adversos observados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener lo que se llama ventana terapéutica, que va a ser aquella que va a estar entre la mínima dosis terapéutica y la máxima dosis que es permitida administrar, sin tener un efecto tóxico. Entonces ahí va a saber el clínico cuál es el rango de dosis en el cual va a poder iniciar los ensayos clínicos. ¿Por qué son necesarios? Básicamente, nos guste o no, son necesarios porque es un requisito regulatorio, o sea que es algo que sí o sí vamos a tener que tener aprobado antes de iniciar cualquier otra etapa, y son necesarios porque nos permiten identificar biomarcadores, sobre todo de toxicidad, saber cuando entremos en fase clínica qué es lo que está pasando con los pacientes, estar seguro de que no tenemos un efecto tóxico o un efecto adverso. También van a ser los que nos van a permitir, como vemos acá, determinar si ese medicamento se va a administrar una vez cada 8 horas, cada 12, cada 24. Todo eso surge de este tipo de ensayos. Entonces, resumiendo, son la etapa crucial en el desarrollo de nuevas moléculas y son un cuello de botella, vamos a ver más adelante por qué, en el desarrollo de nuevas moléculas o en su pase a etapas clínicas. Es muy importante resaltar acá que muchas moléculas son muy prometedoras, vemos el anuncio de muchísimas nuevas moléculas producidas y sin embargo muy pocas llegan al mercado, muy pocas avanzan. ¿Por qué? Justamente porque quedan en estas etapas clínicas que son los valles de la muerte, que les voy a hablar un poquito más adelante. Y también desde el punto de vista académico tienen un costo altísimo y es justamente donde muchas moléculas no avanzan. ¿Por qué? Porque son muy buenas en concepto, pero no tienen luego un mercado. Y tampoco tienen un apoyo económico para seguir adelante. Hace poco escuchamos conceptos, por ejemplo, de nuevas vacunas que no avanzaban en el país y justamente lo que hacen falta son fondos para poder avanzar en esta etapa, pero no son fondos públicos, sino estas etapas deben ser normalmente cubiertos por fondos de emprendedores, de nuevas empresas o de empresas farmacéuticas reconocidas. Lo que decía es que los ensayos preclínicos son ensayos muy costosos justamente por su complejidad y porque son los que dan seguridad y son donde muchas veces, o hasta donde muchas veces llegan muchos desarrollos que se ven muy prometedores pero que no tienen un apoyo concreto para seguirlo. Ese apoyo puede ser porque no existe, por ejemplo, un nicho en el mercado o esa enfermedad que por más que la veamos como muy importante, tal vez ya tiene otro medicamento desarrollado y no se justifica el desarrollo de uno nuevo. Eso es para otra charla y para verlo un poquito más adelante que lo vamos a ver acá. ¿Qué pasa con esos ensayos preclínicos? Normalmente son guiados por organismos reguladores, como aquí les menciono ANMAT a nivel Argentina, o FDA a nivel Estados Unidos, o la Agencia Europea de Medicamentos. Cualquier medicamento, por mejor que se venda, por mejor publicidad que tenga y demás, sí o sí tiene que ser aprobado en cada una de sus etapas que vamos a ir viendo por agencias regulatorias. Y que esté aprobado en un país no quiere decir que esté aprobado en otro. Eso es para tener en cuenta algo en este contexto de pandemia donde vemos hasta con cierta desconfianza este medicamento se aprobó en tal país. Bueno, eso no quiere decir que vaya a ser aprobado en todos o en el nuestro. Cada medicamento es aprobado de acuerdo a las reglas de su país y independientemente de lo que quieran hacer las empresas. Hay normas escritas desde antes de esta pandemia, que es lo que debe cumplir cada medicamento para poder no solamente ser aprobado, para ingresar en un ensayo clínico, como vamos a ver más adelante. Finalmente llegamos a lo que todos estamos ansiando ahora, es tener fases clínicas de vacunas. Y escuchamos fase 1, fase 0, fase 1-2, fase 3. ¿Qué significa cada uno? Bueno, básicamente vamos a ir viendo un resumen de cada una, pero aquí faltaría un fase 0, que es una prueba de concepto, pero tenemos fase 1, fase 2, fase 3, la aprobación y finalmente la fase 4. Vamos a explicar una por una qué son estas fases.
La fase clínica. La fase 1 es aquella en la que se administra a un número pequeño de voluntarios y normalmente es corta y lo que se busca es demostrar que es segura la molécula. En la fase 2 ya ese número de individuos aumenta, ya se hace en individuos que pueden estar expuestos a la enfermedad o enfermos. En el caso del COVID, por ejemplo, la vacuna se hace en individuos que se pueden exponer a la enfermedad, no puede ser individuos enfermos porque no sería el caso, pero sí puede ser un tratamiento en individuos enfermos. Luego pasamos a la famosa fase 3 que todos estamos escuchando ahora, donde es lo mismo que una fase 2 similar, sin embargo, con miles de pacientes. Por ejemplo, hoy en la fase 3 de algunas vacunas hay más de 60.000 pacientes, con diversidad biológica, o sea, de diferentes poblaciones, lo que yo les comentaba hoy, por eso se hacen en diferentes países, y donde uno se expone a diferentes condiciones, y en el caso de vacunas, a diferentes tipos de virus, como explicaba Pablo, que el virus que tenemos circulando acá no es el mismo que está en Hong Kong, no es el mismo que está en Inglaterra. Entonces eso es una fase 3. Finalmente, el medicamento luego de la fase 3 se aprueba, y la fase 4 es lo que se llama monitoreo o vigilancia sanitaria o farmacovigilancia, que es la que se hace una vez ya aprobado el medicamento. Esto es un pequeño resumen de cada fase. Tengan en cuenta que de cualquiera de las fases podríamos estar hablando una mañana completa, de ensayos preclínicos, estar hablando una semana. Simplemente es un resumen para empezar a hablar de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, una vez aprobado el registro, todos los papeles son presentados ante una autoridad regulatoria del país donde uno está registrando, y eso logra que el medicamento se apruebe. Pero eso no quiere decir que el medicamento está libre, sino que quiere decir que ingresa en lo que se llama la fase clínica o la fase 4 de farmacovigilancia. Acá volvemos a este gráfico que mostrábamos hoy, y vemos lo que se llama un modelo de investigación translacional, que es una ida y vuelta entre diferentes etapas. Y acá vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que hace la pandemia COVID, por esta ida y vuelta. ¿Por qué? Porque puede haber ampliación o cambio de indicaciones que hagan que uno tenga que volver para atrás, nuevas formulaciones o nuevas vías de administración. ¿Qué quiere decir? Que un medicamento aprobado o en fase 3 puede ser cambiado de indicación y volver algunos pasos para atrás y seguir para adelante, o tener una nueva indicación. Ejemplos: hablábamos del ibuprofeno, un medicamento que estaba aprobado, sin embargo volvió un poquito para atrás con una nueva indicación. Y eso no quiere decir, como uno escucha muchas veces en estos tiempos, que no, se aprobó un nuevo medicamento sin pasar por las fases preclínicas ni fase 1. Ese medicamento ya estaba aprobado y simplemente volvió para atrás con una nueva indicación, tal vez a un fase 2, para demostrar la eficacia en una nueva indicación. No requiere una aprobación completa. Se me ocurre el caso de ibuprofeno, el caso de la ivermectina, que todavía está un poco más atrás en las pruebas, pero que también volvió para atrás, medicamentos ya aprobados. Entonces no tengamos desconfianza, no hace falta los 10 años que vamos a ver un poquito más adelante para aprobar un nuevo medicamento. Una vacuna que ya su plataforma estaba aprobada, me estoy adelantando un poquito, pero ya estaba aprobada, vuelve para atrás tal vez a estudio preclínico solamente, no a la investigación, porque solamente se le cambia una pequeña porción de su plataforma o de su desarrollo. Acá tenemos lo que se llama, esto es investigación translacional, que es lo que hacemos normalmente en el laboratorio, que es un puente, como se dice normalmente, entre el tubo de ensayo y la camilla. Es un ida y vuelta permanente, y le voy a mostrar un par de ejemplos más adelante de desarrollos concretos sobre esto. Y también nos encontramos con lo que se llaman valles de la muerte, donde muchas moléculas fallan en los estudios preclínicos o fallan sobre todo en la fase 0-1, y son conocidos con ese nombre, como valles de la muerte, en el desarrollo. No por la muerte del paciente, como se ve acá, sino por la muerte del proyecto, quiere decir, no entendamos mal. Básicamente lo que muere acá es el proyecto que uno estaba desarrollando. Y acá es muy interesante ver esto. Fíjense que acá se habla de alrededor de cada 200 moléculas que ingresan en fase 0, unas 8 logran la aprobación. Es llamativo que hoy tenemos alrededor de 250 vacunas saliendo de estudios preclínicos, después se lo voy a mostrar, como lo pueden ver en tiempo real, no es información oculta, y tenemos alrededor de unas 10, 20 en estas etapas. Es bastante real el gráfico con lo que está pasando hoy, por lo menos con las vacunas. Esto es un poquito, para mostrar cuál es la tasa de éxito de los diferentes medicamentos.
muchos van quedando en el camino básicamente por problemas de seguridad o de que sale otra molécula para la misma indicación y pierde el mercado. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto, como yo les decía, fíjense, tiene que ser aprobado por la agencia regulatoria de cada país. Por más que hoy se habla, no, porque la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no aprueba vacunas. Da directrices de evaluación, pero después cada país el que las aprueba. Y que esté aprobado, como les decía hoy, en un país no quiere decir que esté aprobado en todos. Me voy a tomar un matecito porque se me está secando la garganta. Y hay una maraña, como muestro acá, de agencias regulatorias en todo el mundo. La mayoría de esas agencias llevan a un punto final común que es la seguridad, y coinciden en mucho, pero sin embargo los documentos tienen que ser presentados en cada punto. Y esto es algo que me gusta siempre mencionar, que es prácticamente la finalidad de los estudios preclínicos y de los estudios clínicos. Como dice acá, el objetivo de la ciencia no es abrir la puerta al conocimiento infinito, sino limitarla al error infinito. Lo que buscamos, sobre todo en los ensayos preclínicos, es, que es lo que trabajamos nosotros, de asegurarnos en lo posible que sea segura un medicamento. No nos vamos a asegurar que sea eficaz, pero por lo menos vamos a asegurarnos que cada medicamento que pase, que se lo damos a los médicos para que hagan no se lo damos, perdón, la empresa se lo pasa a un médico, cuando nosotros en esto somos independientes, la empresa, nosotros le damos los documentos para que solicite a la ANMAT o a la urgencia que sea la autorización para un ensayo clínico, decimos, bueno, nosotros pudimos demostrar que hasta donde probamos era seguro. Esa es nuestra participación en este proceso. Entonces recién veíamos que esto es una maraña de agencias regulatorias, y si uno se pone en esto dice, ¿cómo se puede lograr en esta etapa de pandemia, cómo lograr armonizar para que lo que yo preparé para la agencia europea me sea aceptada por la agencia brasilera y que también por la Argentina? Bueno, ¿qué pasó en la pandemia con esto? Básicamente hay una coalición internacional de agencias regulatorias que reúne a la mayoría de las agencias a nivel mundial, que se empezó a reunir a partir de marzo, haciendo directrices comunes para el desarrollo de vacunas y tratamientos para el COVID. Acá mostramos dos ejemplos de vacuna, un ejemplo de vacuna y un ejemplo de tratamiento. Voy a mencionarlo por tema de tiempo, lo más importante, pero que básicamente fue que los ensayos preclínicos, estos First in Human, quiere decir el primer ensayo en humano, que es lo que se dice fase 0, o es la primera vez que se inyecta un humano, que era imprescindible disponer de una información sólida, sobre todo antes de pasar esta etapa. Sin embargo, había que considerar el conocimiento acumulado de plataformas ya aprobadas para el desarrollo. Y ahora vamos a empezar a ver qué son plataformas. Y decía que si una tecnología de plataforma utilizada para fabricar una vacuna autorizada o otra está bien caracterizada, esos datos son aplicables a COVID. Ya les voy a mostrar por qué. No es que las vacunas se comenzaron a desarrollar desde cero. La información que se sabía para una plataforma de vacuna puede ser utilizada para una nueva vacuna, tomándose como válido lo que se conocía de aspectos regulatorios. Esto llevó a evitar años de estudios sobre cosas que eran iguales. Eso es, que el fabricante debe proporcionar la información, no puede decirle a la agencia que va a autorizar el clínico, no, yo estoy seguro de que esta vacuna es segura porque tengo los documentos guardados. No, los documentos tienen que estar publicados y eso se puede buscar, y tienen que estar públicos, al menos para las agencias regulatorias. Y algo importante es que en los modelos preclínicos no es necesario demostrarse eficacia en una etapa de pandemia. Acá estamos diciendo, bueno, lleguemos cuanto antes con candidatos de vacunas seguros y mostremos la eficacia, como se diría en la calle, mostrémosla en la cancha. Yo sé que este jugador sabe correr y va a aguantar corriendo 40 minutos en la cancha. Bueno, si sabe jugar lo vamos a demostrar cuando saquemos de la cancha. Y acá, ¿qué es el concepto de plataformas? Le puse Fiat para retraer recuerdos a Cristian. Fíjense, acá vemos dos camionetas, son prácticamente iguales. Una es modelo, no sé cuál es cuál, porque no conozco mucho. Una es el modelo nuevo, la otra es modelo 2018, por ahí. Salvo que uno se ponga a buscar pequeños detalles, las camionetas son iguales. Cambiaron, yo veo algo de la parrilla diferente, puede ser las llantas diferentes, y no sé si hay mucho más. Entonces, ustedes imaginan que en Fiat
no habrá hecho, cuando le cambió las llantas, la parrilla y demás, no habrá hecho de nuevo todas las pruebas que hizo cuando desarrolló la primera camioneta Toro. Después voy a hacer una otra muestra con otra marca para que no se pongan celosos. A eso se nos referimos con plataformas. Una plataforma que está aprobada y probada, a la que solamente se le van a cambiar algunos aspectos, se considera válida para seguir adelante. Eso es lo que uno habla cuando habla de una plataforma para el desarrollo de medicamentos o de vacunas. Se le cambian pequeñas cosas y le voy a dar un ejemplo muy, muy concreto y fácil de entender más adelante. Entonces, esto simplemente para entender un poquito qué está pasando con las vacunas de virus. Vemos que hay un montón de vacunas basadas en virus. ¿Qué es? Es tomar el virus y reducirle su patogenicidad, ya sea atenuándolo o inactivándolo. Hay vacunas chinas con este modelo. Estas son plataformas. La que vamos a hablar un poquito más adelante, vectores virales. ¿Qué es un vector viral? Es tomar un virus que sabemos que no se replica en el humano, pero que sí llega a sus células, ya sea fabricado en laboratorio o proveniente de otra especie, o son virus que están circulando. Los adenovirus son virus que, por ejemplo, estamos expuestos permanentemente, pero no son patógenos. Normalmente estamos expuestos a adenovirus que circulan, pero no son patógenos. Entonces se le coloca adentro una pequeña porción del coronavirus. Es como decir, yo tengo toda la Fiat Toro y le cambié la llanta que tenía original, se la cambié por una llanta que compré en un local acá a 5 cuadras. Sigue siendo una camioneta igual. Simplemente yo le cambié una pequeña parte, ¿para qué? Para que cuando ingresa al sistema, a nuestro sistema inmune, el sistema inmune prepare defensas contra eso que le agregué yo adentro. Ese es el modelo, por ejemplo, de vacunas basadas en vectores. Vacunas basadas en ácidos nucleicos son las más nuevas, es darle a la célula, no la rueda, para ser un poquito más explicativo, sino darle las instrucciones de cómo fabricar la rueda. Entonces la célula va a fabricar esa rueda, la va a generar, y cuando esas ruedas salgan, las células inmunes van a decir, paren un poquito, esas ruedas no son las originales mías. Entonces voy a generar anticuerpos contra esas ruedas. Estas instrucciones están en un papel que se van a degradar rápidamente. No hay riesgo de que se incorporen hemos escuchado barbaridades continuamente. No son un chip que se nos van a incorporar adentro nuestro. No es un mensaje tipo película de espías que la célula lo lee y lo rompe, porque tiene una vida, por su función justamente el ARN, el ácido ribonucleico, tiene una vida media muy corta. Entonces lo va a leer y lo va a romper. Partículas basadas a subunidades proteicas son de las primeras que se hicieron a nivel recombinante, son por ejemplo modelos como los de la gripe y demás. Directamente en este caso sería inyectarle la rueda, si volvemos al modelo de la camioneta, inyectarle el antígeno o inyectarle una parte del virus que nuestro organismo va a reconocer como extraña. Generan muy buena respuesta inmune, pero no es tan compleja como cuando se inyecta una partícula similar al virus o cuando inyectamos, por ejemplo, esa partícula pseudoviral como puede ser un adenovirus. Hoy hay fíjense, esto es del 26 de agosto, había 234 candidatos vacunales, y esto que voy a entrar, acá está la dirección, voy a tratar de entrar ahora si no nos falla la informática, un segundito para que veamos cómo yo les digo que esta información es perfectamente visible. A ver si puedo compartir otra pantalla. Si se corta la conexión, fue un placer estar con ustedes, y volveremos a ver, compartir. A ver si lo logramos, ahí está. Fíjense, creo que la página la ven, si quieren copiarla. Y esta es una página donde uno puede ver en tiempo real cuántas vacunas hay en desarrollo, cuáles son la base de datos de ensayos clínicos y todo lo que se conoce de cada una de las vacunas, como para que nos quitemos el miedo de que está todo oculto, que nadie sabe nada. Fíjense, si yo entro a esto, yo puedo ver todas las etapas con cada una de las tecnologías que yo le repliqué. Por ejemplo, puedo ver solamente vectores virales, puedo filtrar y que me muestre vectores virales no replicativos. Acá tenemos algunas vacunas chinas. Podemos ver en qué fase se encuentra. Vamos a ver si podemos filtrar para ver la famosa vacuna de Oxford. Acá tenemos las vacunas de Oxford como se encuentran
en etapa clínica. Y puedo ver todas las vacunas con cada uno de los replicativos. Quiero darme a ver si podemos ver en fase preclínica, fíjense que es donde más vacunas hay, y podemos darnos el gusto de ver 2 vacunas donde hoy está participando nuestro instituto en el desarrollo, junto con el Instituto del Luar y CONICET de Buenos Aires. Son 2 vacunas totalmente desarrollando, que están recién arrancando, y uno dice, recién arrancando cuando la carrera, cuando los otros candidatos ya están corriendo la carrera están llegando prácticamente están en la última curva. ¿Para qué recién arrancar? Y básicamente porque si tomamos en cuenta la cantidad de vacunas que hacen falta en el mundo, hacen falta 7.000 billones, o sea, 7.000 millones de dosis, que sería muy difícil que 1, 2, 3 o 10 candidatos lo logren. ¿Sumado a qué? A que todavía no sabemos el éxito que van a tener las vacunas. Estamos sabiendo que son relativamente seguras, pero hasta que no estén realmente expuesta a la población no lo vamos a saber. Voy a tratar de avanzar un poquito para darle lugar a Marta. Esto ya lo que estuvimos viendo, yo lo tenía preparado por si no podíamos conectarnos. Lo que les decía que todos los ensayos están publicados, es todo visible, y simplemente quiero avanzar un poquito para mostrar que esto es de marzo. Fíjense, son los primeros ensayos que hicieron con la vacuna de Oxford, por ejemplo. Uno dice, sí, se hicieron este año, pero no, sin embargo, ya en el año 2017 una vacuna similar ya estaba siendo probada para el MERS, causado por coronavirus. O sea, la vacuna no se desarrolló en 6 meses. Ya tenemos 3 años por lo menos de pruebas de este tipo de vacuna. Es más, me puedo ir más atrás y mostrar que esta plataforma tiene 12 años de pruebas. Las plataformas de adenovirus, 12 años de pruebas previas donde mostraron inocuidad y eficacia. Fíjense, diferentes tipos de vacunas probadas. Incluso, voy a avanzar un poquito más rápido, hay vacunas ya aprobadas en 2019 antes de la pandemia, en diciembre de 2019, antes de que se comiencen las pruebas para estas vacunas, tenemos pruebas de vacunas ya aprobadas basadas en vectores adenovirales, por ejemplo, para el ébola, basadas en plataformas similares. O sea, no es que estamos frente a una aventura de una vacuna que nunca se probó y nunca se usó. La camioneta fue probada acá y ya estaba funcionando, por ejemplo. Acá me avanzo un poquito, vacunas basadas en ácidos nucleicos también probadas. En el año 2006 ya se hablaba de vacunas basadas en ácido nucleico para HIV, ébola, SARS. O sea, no estamos hablando de vacunas que alguien empezó a ensayarlas hace muy poco. Algo parecido pasó también con LICRA en relación a medicamentos. Estamos medio cortos de tiempo, pero básicamente lo que decía que había que priorizar el cambio de indicación más que el desarrollo, porque acá sí, los tiempos no daban para desarrollo de medicamentos nuevos, de tratamientos, entonces sí priorizar los cambios de indicación y darle mucha importancia a lo que eran los sueros hiperinmunes. A ver si acá me puedo adelantar. Y acá le voy a mostrar un ejemplo de cambio de indicación. Fíjense, esto es un ensayo clínico para un suero hiperinmune, y ya con esto terminamos, antigigatoxina, que la gigatoxina es la toxina que nos produce el síndrome urémico hemolítico, la famosa enfermedad de la carne cruda. Esto es un medicamento que se desarrolló íntegramente en Argentina, y que en el año 2018, en enero, entró en fase 1-2, por una empresa argentina, hecho en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Fíjense, los 2 ensayos clínicos, fase 2-3, en 2019, en octubre. Nosotros hicimos una batería de ensayos, hasta ahora fue el ensayo más complejo que realizamos, fueron 2 años de trabajo para demostrar la seguridad e incluso la eficacia de ese medicamento contra la gigatoxina. Dice que tiene que ver una bacteria que se transmite con la carne, con el coronavirus. Ya vamos a ver de lo que les quiero mencionar. Fíjense que, por ejemplo, se hicieron lo mismo que cuando vamos a un hospital, nosotros hicimos todos los ensayos completos animales para demostrar que era seguro. Demostramos cada cuántas horas había que aplicarlo, aproximadamente cada 48 horas. Aplicamos en su momento, que estos equipos hay 2 solamente en Sudamérica, Cristian quería que lo muestre porque él estuvo el día que llegó. Es un equipo que nos permite inyectar una molécula en un animal y seguir en tiempo real dónde está.
Entonces esa molécula se vuelve fluorescente y uno puede en tiempo real, sin prácticamente solamente anestesiando el animal, poder seguir cómo se distribuye esa molécula y a qué órganos iba. Y seguir en tiempo real toda la distribución y eliminación, por ejemplo. Electrocardiogramas para demostrar que era seguro, porque este tratamiento iba a ser aplicado en chicos y la agencia europea pedía la seguridad cardiológica. También se puso a punto y se hizo para que se den una idea de la seguridad, hasta dónde llegó la seguridad de este medicamento. Y ese medicamento, que era una Toyota 2016, acá me tomé el trabajo de buscarla, era un suero hiperinmune equino frente a gigatoxina, es similar en un 99,9% de la molécula a el suero hiperinmune equino que hoy está siendo probado, ya en fase 2, y gracias a esos ensayos de seguridad pudo pasar directamente a fase 2, que sería como una camioneta 2020, donde vemos que cambiaron, las llantas no cambiaron, cambió un poquito la parrilla, cambiaron algunas luces, pero la molécula sigue siendo prácticamente la misma. Cualquier inmunólogo podría decirnos que la diferencia entre estas dos moléculas es menor al 1% porque solamente varía el sitio ion al ligando, y yo bioquímicamente prácticamente no puedo diferenciarlas. Eso llevó a que hoy tengamos en el mercado ya prácticamente aprobado un tratamiento 100% argentino para el síndrome urémico hemolítico, para el coronavirus. Es basado en una tecnología, una plataforma que no es nueva, es la que se usa para sueros antitetánicos, sueros antiofídicos y demás, muy parecidas a esa tecnología, con una modernización pero que ya fue probada previamente. Esto lo quiero mostrar porque esto es lo que es una plataforma, un ejemplo de plataforma funcionando. Una plataforma que se probó y se usó para una enfermedad y con pequeñas modificaciones se pudo aplicar para otra y es 100% de industria nacional. Acá tenemos hoy entrando, el 31 de julio se aprobó el ensayo de eficacia de esta molécula para COVID. Esto lo pueden ver todos, es información que está disponible públicamente. Eso lo quiero mostrar permanentemente porque demuestra la transparencia que tiene todo el sistema de evaluación de medicamentos. Esto es para terminar, que también hemos realizado ensayos de toxicidad. Por ejemplo, hemos tenido muchos pedidos de cambio de indicación de desinfectantes. Por ejemplo, desinfectantes que estaban aprobados para su uso como desinfectantes en industria alimenticia y demás por SENASA, nos han pedido ensayos para aprobarlo por ANMAT. Y acá quiero hacer una salvedad. Estas son las plaquitas donde se hacen los ensayos in vitro en células. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque hemos escuchado hablar barbaridades sobre productos milagrosos que matan el coronavirus y matan un montón de bacterias y demás. Bueno, como anécdota les puedo contar, nosotros cuando hacemos ensayos de evaluación de nuevos medicamentos para el cáncer, tenemos un producto que cuando lo probamos como control positivo nos mata todas las células cancerosas que le colocamos. Ha demostrado ser eficaz contra todas. No lo podemos comercializar porque ya tiene patentes y demás, pero se llama lavandina. Uno agarra una placa de cultivo, le coloca un poquito de lavandina y mata todo. Pero no creo que ninguno de nosotros tomaría un trago de lavandina, a pesar de que algunos líderes mundiales lo han sugerido. Entonces tengamos cuidado que no todo lo que escuchamos es verdad. Los desinfectantes son desinfectantes, no son tratamientos, por ejemplo. Entonces tengamos cuidado porque cosas que funcionan en sistemas in vitro no funcionan luego o son peligrosísimos, más que no funcionar, cuando nos pasamos a sistemas completos como puede ser un ser humano. Hugo, disculpame, vos sabés que Sí. Marta después se va a tener que ir, si podemos... Terminé justo, fíjate la diapositiva. Justo terminaste. Así que la saludamos Justo. a Marta, que está conectada, también a Claudia, que es la hermana, y a Valentín Miranda, diputado por la provincia de Buenos Aires, que también está conectado. Le agradezco por... Yo simplemente, Cristian, me quedó agradecer a todo el equipo nuestro que está en pantalla y quiero agradecer, esta es la que más quiero agradecer, que son los que realmente están hoy poniéndole frente a todo lo que está pasando. Menciono el hospital de acá, pero creo que son, incluida Marta, que está en un hospital, todos los hospitales y sanatorios que son los que están poniéndole la cara a esto, el pecho a esto.